Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y un día más en colaboración con catedralanglicana.es. Hoy estoy cerrando ya lo que es los círculos de los discípulos de Juan de Valdés y he dejado para el final los dos personajes más interesantes, que son Victoria Colonna y Miguel Ángel. Voy a hacerlos, pensaba al principio fusionarlos en uno, como fue la conferencia que tuve la suerte agradable de poder impartir, pero lo voy a hacer en dos, porque si mezclamos los dos personajes, sobre todo Miguel Ángel Buonarroti, que es el Miguel Ángel de la Piedad, del David, del Moisés, pues voy a daros tanta información que igual os puede saturar mucho mezclar uno con otro. Así que, aunque el título del podcast de hoy es Victoria de Colonna y Miguel Ángel, es la primera parte, luego vendrá una segunda parte, y solo me voy a referir en esta ocasión a Victoria Colonna de los círculos de Juan de Valdés. Victoria Colonna nació en 1492 y murió en 1547. Era hija de Fabrizio Colonna y Agnese di Montefeltro, nobles italianos que educan a su hija en los ideales humanistas. Y en 1509 se casó con Francesco Ferrante de Ávalos, marqués de Pescara y comandante del victorioso ejército imperial de Carlos V. El marqués estuvo ausente en la mayor parte de la vida matrimonial de Victoria, instalándose ella en el castillo de Istia y formando parte desde allí del ambiente cultural napolitano. Ferrante de Ávalos va unido a todos los hechos de armas del emperador de una manera brillantísima. Herido en la batalla de Pavía, muere en el año 1525, no estando claro si fue por heridas de guerra o envenenado por la conspiración del enemigo. Sucedía que a veces los generales de las tropas eran tan brillantes y tan carismáticos que muchas veces les traía a los enemigos más cuenta, en vez de enfrentarse en las estrategias militares o de guerra, les traía más cuenta muchas veces, como os digo, envenenar al enemigo en su tienda de campaña, tienda de campaña, eran unas señoras tiendas de campaña, no os imaginéis las tiendas que hay ahora. Si algún día estáis por aquí, por la zona, y queréis ver cómo era una tienda de campaña de los mandos, es muy bonita la tienda que hay en el Museo del Ejército de Toledo, igual nos va el tema militarista, pero por tener una realidad histórica, tenéis una tienda de campaña en la que empleaba para sus batallas Carlos V, que es verdaderamente colosal. Es redonda, está expuesta y es muy, muy, muy bella de ver. Entonces, así, ¿qué pasaba? Que en este mundo de los campamentos pues había mucha traición. Decían, intenta envenenarnos, o a veces era como estas cosas de que se le escapa una bala y mata. Casualmente una bala puede dar en todos los sitios, pero le da al que tenía que darle. Pues aquí pasó algo parecido, que herido en la batalla de Pavía con esas heridas o con un mal cuidado o envenenado, el caso es que Ferrante de Ávalos muere. Bien, en ausencia de su esposo, en 1520, se había trasladado Colonna
en ausencia, no es que él, ya os he dicho que muere en el 25, o sea que en el 20 todavía estaba vivo, pero no estaba con él, por otro estaba en la batalla de aquí, en la batalla de allá y en la batalla del otro lado. Colonna se trasladó a Roma para la imposición del capelo cardenalicio a su primo Pompeo Colonna. La familia Colonna siempre va a tener, yo creo que hasta el siglo XVIII, de una manera casi constante, es de las 5 o 6 familias senatoriales del Vaticano, por decirlo de alguna manera, o principescas, que son los que siempre están en todos los cuando se hacen, cuando hay que elegir, en todos los cónclaves, cuando hay que elegir al Papa, pues siempre hay algún Colonna por ahí influyente. Entonces, como os digo, Pompeo Colonna es investido cardenal. Pompeo Colonna vive de 1479 a 1532 y el que le impone el capelo cardenalicio es el Papa León X, el Papa León X, que vive de 1472 a 1521. En esta celebración, pues claro, estos eran unos grandes faustos cuando le nombraban a uno cardenal, conoció a los secretarios vaticanos Castiglione, el famoso Baltasar, que murió aquí en Toledo, que vivió de 1478 a 1529, Pietro Bembo, que lo hemos visto en muchos de las referencias que he dado a los círculos, que vivió de 1470 a 1547, y Jacopo Sadoleto, que vivió de 1477 a 1547. El cardenal Pompeo Colonna tiene un bellísimo cuadro, también pintado por Sebastiano del Piombo, que es Sebastiano del Piombo pintó a casi todos los cardenales y es un cuadro excepcional. Esto lo digo porque si queréis meteros a través de Santa Wikipedia y buscáis el cardenal Pompeo Colonna, os saldrá un cuadro muy bello de Sebastiano del Piombo. Bien. Con la muerte de su esposo, Vittoria sufre una gran conmoción. No tiene herederos, es bella, pero siente un profundo hastío humano por la frivolidad cortesana. Intenta ingresar en un convento, pero el Papa no la aprueba, ni tampoco los miembros de su familia. Y al permanecer en la vida civil será durante años un peón en la geoestrategia entre Roma, el emperador y el Papa en sus continuas tensiones y desacuerdos. En 1530 tenemos a Vittoria en Nápoles, donde comienza a frecuentar las ideas próximas a la Reforma. Allí se encuentra con Flaminio, con Pietro Mártir Bermiglio, con Isabella Breseña y con Giulia Gonzaga, que han sido todo personajes que ya los hemos conocido y de los cuales hemos hablado. Y en estas reuniones profundiza en los temas de la fe según el evangelismo, que era un poco el término que empleaban también para referirse a las doctrinas de Valdés, que eran las que Juan de Valdés elaboraba. En 1531 la peste arrasa Ischia y Vittoria se traslada a la ciudad de Arpino y luego a Roma. En 1532 interviene en la controversia del Papa y los capuchinos, posicionándose ella de una manera clara y explícita a favor de la nueva religiosidad que expresaban los franciscanos reformados. Los capuchinos son una reforma de la orden de los hermanos menores, de los fratri minoris de San Francisco. Y esta reforma de los capuchinos expresaba, pues, de alguna manera, las ansias de renovación dentro del mundo católico. Retrocediendo en la historia de los capuchinos, en 1526 la Santa Sede había aceptado esta reforma franciscana, que se inició en el convento italiano de Ancona. Y en 1534 el decreto, habían pasado, no llegó a 8 años después, el decreto de constitución fue revertido por el papado, teniendo los capuchinos que volver a ser franciscanos. Vittoria Colonna, Catarina Cibo, que la vimos el otro día, y Camillo Orsini vivió de 1492 a 1559, apoyan la renovación que llega a los capuchinos y de la decadencia, de alguna manera, esta renovación que propugnaban de más austeridad los capuchinos,
muestra o es una de las muchas manifestaciones de la decadencia que está sufriendo la fe católica romana. La influencia de estas dos nobles, de Catalina y de Victoria, y la de Orsini, casi consiguieron restituir a los capuchinos, pero había un virulento español, como suele pasar en todo, un franciscano leonés, el cardenal Francisco de Quiñones, que vivió entre 1480 y 1540, que se opone a alterar la Ordinis Fratri Menores, la orden de los franciscanos. Y la defensa de los que hace de los capuchinos para Colonna, ella pensaba que era la oportunidad de una propuesta real de renovación de la Iglesia. Si bien todavía pues ella lo pensaba dentro de la fidelidad del Papa y de las jerarquías eclesiásticas. Pero también fue una oportunidad para probar el papel que tenía Victoria Colonna, que tenía de prestigio, y esto también le hizo pues aumentar su reputación como protectora de los oprimidos. En 1537 tenemos a Victoria Colonna en Ferrara en compañía de varias amigas, y de aquí se desplazó a la ciudad de Este, en la provincia de Padua. Este, aparte de ser un punto cardinal, es una ciudad que está en la provincia de Padua, está debajo de Venecia. Como nosotros no se ha ido a Este, pues no es Este por el punto cardinal, que en Italia coincide el este de Italia con donde está situada. En fin, que me estoy yendo yo que un sembrado. Allí en Este, en la ciudad, se encuentran un gran número de reformadores, y el propio Calvino ha visitado la ciudad en 1536. Y es esta ciudad el enclave de Renata de Francia, que es la esposa de Hércules II de Este. Hércules II de Este vivió entre 1508 y 1559, que Renata de Francia ya había abrazado las ideas reformadas de la salvación por la fe. Este hecho llevó, como he dicho, a los intelectuales más destacados que se movían en la misma perspectiva de renovación a aceptar, muchos de ellos, la reforma. Todo este apoyo reformista que consiente Hércules II de Este pone en dificultades la relación del duque con el Papa, pero esta oposición papal hizo intensificar la relación que tenía Renata y Victoria. Victoria Colonna, como os he dicho, era una persona muy considerada, y Renata de Francia estaba entre los católicos ya muy mal vista. Pero bueno, ella supo, por así decirlo, calmar ya el mal ojo que tenían el Papa y los cardenales y todo lo que eran las altas esferas eclesiásticas contra esta Renata de Francia. Ferrara, Este, son los enclaves donde Victoria fragua una idea insólita. Planea visitar el Santo Sepulcro y constituir una orden religiosa para recuperar los santos lugares y conseguir una cruzada espiritual, porque ante, según ella, la pasividad del Papa, del emperador y de los reyes cristianos con Jerusalén, pues lo que había que hacer era crear una orden y estar allí presentes, y si había que ir al martirio, pues al martirio. Claro, el Papa y su familia pues le prohibieron que hiciera tamaña osadía. En Ferrara, entre 1537 y 38, predicaron los primeros jesuitas, que eran Claudio Jayo y Simón Rodríguez de Acevedo. Simón Rodríguez de Acevedo murió entre 1510 y 1579. Y estos personajes, los jesuitas, son un caso curioso. Con la Contrarreforma, con el Concilio de Trento, se convirtieron en adalides, pero antes de ser aprobados, y en los primeros momentos, eran unos personajes que estaban profundamente cercanos a la Reforma, al menos a la Reforma eclesiástica. No tenían claro de Lutero, aunque en algunas cosas no estaban tan distantes, pero luego ya se pasaron totalmente al bando vaticanista y bueno, pues siguieron siendo pues la bandera de la defensa de los ideales católicos romanos. Estos jesuitas, cuando predicaban por allí, en Ferrara, pues hablaban de una renovación de la religión a través de una forma más profunda de sentir la fe. Y en este ambiente eran donde los círculos de Valdés, los capuchinos de primera hora y, por supuesto, Victoria, se encontraban muy cómodos. Así que Colonna asiste a los sermones
y en la ciudad de este intercambió ideas reformadas con la que os he dicho, con Renata de Francia, y en Ferrara con Margarita de Navarra, que era hermana de Francisco I y también entregada a las ideas de la Reforma. Y con esta princesa mantendrá una intensa correspondencia. En Ferrara, en esos años, se encuentra con Bernardino Chino. Bernardino Chino era otro elemento central del desarrollo de las ideas reformadas en Italia. Ya lo vimos cómo tuvo que escaparse del país, y Colonia conocía desde 1534 en el que estuvo en Roma en la defensa de los capuchinos, y dicen que asistirá extasiada a las prédicas, a las homilías de Ochino sobre la humildad franciscana. En 1538 le tenemos en Bolonia y en Pisa escuchando al capuchino. En este año es cuando viaja a Lucca, donde conoce el grupo de reformistas donde están Ochino, Bermiglio y Carnesecchi. Los tres, pues ya sabéis, Ochino, dos fugados y uno también perseguido, y de qué manera. También en 1538 se publicaron en Parma la primera edición de 153 sonetos de Colonna, que siendo enviados los primeros ejemplares los manda Margarita de Navarra. Al llegar los sonetos a la corte francesa, los interceptó Anné de Montmorency, que era el condestable de Navarra. Si habéis oído bien, Anné, Ana, Anunciación. Hay varios nombres: Anunciación, Resurrección, Ascensión, Trinidad, que sirven tanto para hombres como para mujeres. Al menos ahora ya son nombres que no se suelen poner, pero durante muchos años se han puesto. Yo, por ejemplo, he conocido, tenía el señor que a nosotros nos hacía aquí en nuestra casa las obras, que se llamaba Trinidad, y Trinidad también hay señoras que se llaman Trinidad. Bueno, esto no tiene nada que ver con la película esa de Le llamaban Trinidad, no, pues era un nombre. Y Anné de Montmorency era el nombre del condestable de Francia que vivió entre 1493 y 1567, que como celoso católico buscaba reconocer ideas contrarias a la fe hasta en los poemas, y así conspirar, enfrentar a Francisco I con su hermana, que era claramente también reformada. Pero el rey francés desoyó las denuncias ya por el gran prestigio que tenía Colonna. Él dice que le dijo a Montmorency: pero hombre, es que esto es poesía, a ver si aquí también vais a encontrar el demonio detrás de cada letra. Pero eran las cosas como vivían en la persecución de las ideas reformadas en aquellos años. Son estos años los de enfrentamientos vaticanos entre los Colonna, la familia Colonna, y los Farnese, otra de las familias de patricios cardenales, por compromisos nupciales, por bodas de los hijos del Papa con sobrinas e hijas de cardenales, y a todo este barullo que había de que no, todo este te va a casar con mi sobrino, no, pero el otro cardenal que luego puede salir, si tú te has casado con este, luego me va a votar a mí. Eran unos líos terribles. Y a esto se une la guerra de la sal, que es un impuesto papal sobre este producto que levantó en armas a muchos hombres contra el Papa. En marzo de 1541 se inició, como os digo, la contienda de la sal, y la marquesa se refugia en Orvieto y con posterioridad en Viterbo. Dado su prestigio, realizó visitas al Papa para apaciguarle contra su familia, porque en estas luchas los Colonna habían quedado mal parados, y los Farnese, que son los farnesios, luego nos sale por ahí cuando llegan aquí los Borbones, también hay Isabel de Farnesio. Pues esta familia de la que estamos hablando. Y como os digo, como tenía mucho prestigio, pues visita al Papa, y es cuando le da un poco de calma. Y son también estos años anteriores a 1541, cuando muere Juan de Valdés, pero ya existe el Círculo Valdesiano de Viterbo, que se constituyó, bueno, no es que existiera, se estaban juntando, pero todavía estaba vivo Valdés. Cuando se constituye per se es cuando fallece Valdés, y ahí era donde se reunían Pole, el cardenal reginal Pole, Flaminio y Carnesecchi.
Vittoria Colonna está relacionada sobre todo con el cardenal inglés Reginald Pole, que estaba refugiado en Italia por su oposición a Enrique VIII, como ya vimos, que fue creado cardenal por Pablo III, y había disfrutado de la protección de los Contarini. Los Contarini, Colonna, Farnese, Contarini, otra de las familias patriarcales. Cuando le ordenan a Reginald Pole, bueno, lo ordenan, le instituyen, le dan el capelo del Dalicio, ella pide oraciones a Contarini para celebrar la elección del nuevo cardenal inglés. Y con frecuencia la duquesa declara una profunda admiración por Pole, al que ve moverse entre la lucha contra el anglicanismo y por otra parte lo ve comprometido con una profunda convicción en la renovación integral de la Iglesia romana. Ese trabajo de Pole por cambiar la Iglesia y la relación personal con Vittoria fue lo que más influyó en la maduración espiritual de ella, abriéndole a las ideas más puras de Valdés. En 1541, en Ratisbona, se llevó a cabo la Dieta Imperial para intentar consensuar las diferencias entre protestantes y católicos. Y a la reunión es enviado Contarini como legado papal, llegando a un acuerdo con los teólogos alemanes sobre la doctrina de la justificación. Sin embargo, el acuerdo de Gasparo Contarini fue rechazado por Roma. Se había denominado el acuerdo Justitia Christi Donata, que expresaba la salvación por las obras solo cuando se derivan de Cristo, y fue un intento de convergir la tesis luterana de la salvación solo por la fe en Cristo con las tesis católicas de la salvación a través de las obras humanas. Para explicar esta fórmula, Gasparo Contarini envió una epístola de la justificación a Bembo, a Pole y, como no, a Colonna. El 12 de agosto de 1541, Pole es nombrado legado apostólico en Viterbo y allí se constituye un círculo en el cual Vittoria Colonna está firmemente involucrada. En las reuniones se realizan lecturas comunes de los textos sagrados y se discute sobre la interpretación tradicional de dichos textos. Es en este momento cuando el cardenal Pole está más próximo a las ideas de Juan de Valdés. Y Colonna escribió a Julia Gonzaga diciéndole que Reginald tenía la salud del cuerpo y del alma porque se había librado de la superstición y del mal gobierno. Cuando habla de superstición y de mal gobierno, de la superstición se estaba refiriendo a la literalidad de la doctrina católico-romana y del mal gobierno al mal gobierno y al mal ejemplo que estaban dando los papas en el Vaticano. Pero la Inquisición no descansaba y entre los primeros personajes cercanos a Vittoria Colonna en ser condenados por herejía se encuentra Bernardo Chino. En el año 1539 Pietro Bembo le había pedido al capuchino que fuese a predicar a Venecia, pero Chino entendió que era una trampa, así que se termina yendo por Milán a Ginebra. Y esta huida pone en evidencia al Círculo de Viterbo, del cual Bernardo Chino era un asiduo participante, que con la fuga del capuchino, como os digo, pues tambalea a todos sus miembros. Reginald Pole y Vittoria Colonna mantienen su amistad, pero las preocupaciones espirituales pasan a un segundo plano, aunque el amor a las ideas de Juan de Valdés persisten en ella. El cardenal Pole se involucra en la labor del Concilio de Trento en 1542 y durante los 2 años siguientes Colonna sufre profundas crisis de salud que le apartan de la vida social y espiritual. En 1544 la duquesa deja Viterbo y se instala en Roma. Los últimos años de Vittoria Colonna se llenan con una gran amistad muy particular, con el incomparable genio del arte, el gran Miguel Ángelo, que es Miguel Ángel Buonarroti, que vivió entre 1475 y 1564, que se convierte en una de las personas más cercanas para ella.
El encuentro de Colonna con Miguel Ángel data del año 1536, en un encuentro en la iglesia de San Silvestre de Roma, y desde entonces mantuvieron una relación epistolar muy asidua y casi diríamos casi poética. Esta relación se hace más íntima entre los años 1545-1546, cuando, siendo esta amistad, la recoge magistralmente el pintor portugués Francisco de Holanda, que vivió entre 1517 y 1584. Lo de Holanda no es que un pintor francés, Francisco de Holanda, no se tendría que llamarse Francisco de Lisboa o Francisco de Évora, no, era de Holanda, le venía el nombre, por ser hijo del pintor flamenco Antonio de Holanda, pintor de la corte portuguesa. Y escribe una obra que es Diálogos de pintura en la ciudad de Roma, en portugués, y nos narra el diálogo entre ambos, hablando de arte con ciertos toques espirituales, dando a Victoria casi un trato regio. Y es mezcla de amor y de admiración lo que arrebata a Miguel Ángel, pero el peso de Valdés en Colonna es ya tan profundo que lo traspasa a Miguel Ángel. Esta tensión creativa de la Reforma se intuye en las obras que el maestro Buonarroti crea para Victoria Colonna, y que trataré en un apartado dedicado a él, que es una crucifixión, una piedad, una Magdalena que él introduce en la crucifixión y una samaritana. Luego, en el siguiente podcast os hablaré de todas estas obras que él hace para Victoria Colonna. Y para desarrollar una vuelta a estas ideas de los círculos, idearon realizar un monasterio en las laderas del Quirinal, donde pudieran ambos compartir reflexiones sobre la manera de vivir cristianamente. Tenemos que imaginaros el prestigio de Miguel Ángel, que está realizando obras espectaculares en el Vaticano, entre otras el Juicio Final de la Capilla Sixtina. Y el prestigio de Victoria Colonna en el final de su vida y en ciertos ambientes fue increíble. En 1546 el Papa Paulo III le pide opinión sobre quién puede sucederle, pero al final de su vida es todo vivir en soledad. Empeoró la salud de Victoria a comienzos de 1547 y tras abandonar la dureza del convento de Santa Ana, se instaló en casa de Giuliano Cesarini, que vivió entre 1491 y 1566. Era el gobernador de Roma y esposo de su sobrina, la duquesa Giulia Colonna. Giulia Colonna vivió de 1503 a 1571 y Victoria murió aquí el 25 de febrero de 1547. Y con esta muerte Miguel Ángel se quedó destrozado, y porque veía que perdía su verdadera guía espiritual. Victoria Colonna es uno de los personajes que más influyó de una manera extraordinaria en la sociedad de su tiempo. Cultura, poder político, religión. En los tres campos intervino. Desde el Papa al emperador la tenían por amiga y por confidente. Los grupos poéticos de lengua italiana leían sus sonetos y le recitaban muchas de sus obras, y muchas hasta se la dedicaban. Los reformados de los círculos, los nobles y los reyes de Francia, todos se cruzan en cartas dirigidas a ella. Y en la obra literaria, en todos sus escritos, siempre existe una tensión de buscar lo espiritual como algo único y sublime. Y esta búsqueda y tensión espiritual en sus cartas y escritos le llevaron, según la Inquisición, a decir que en su obra había muchas cosas contra Jesucristo. Estos lo arreglaban enseguida. Las acusaciones más precisas se hicieron durante los juicios inquisitoriales contra Pietro Carnesecchi y contra Giovanni Morone. Se le consideraba como unida intrínsecamente a Ochino y a Pole, así como con todos los exponentes del evangelismo de Valdés. Asimismo,
veían una clara adhesión a la doctrina de la justificación solo por la fe, que era el principio luterano. Pero Vittoria Colonna salva su prestigio, al menos lo neutraliza, por el apoyo que ha dado a los capuchinos y a los jesuitas, que ambos evolucionaron finalmente hacia un integrismo católico romano. Y un libro fue en su intimidad su libro de cabecera, El beneficio de Cristo, obra del valdesianismo y luz de los seguidores de Juan de Valdés. Podemos concluir que la relación entre los círculos de Valdés le cambiaron el modo de entender la fe. Pese a todo, la reputación pública de Colonna se vio afectada por las sospechas del Santo Oficio, que para acusarla de herejías reunieron pruebas contra ella, y tal vez su muerte le salvó de juicios similares a los muchos seguidores que Valdés tuvieron que seguir. Y hasta aquí un poco el recorrido de Vittoria Colonna y Miguel Ángel Buonarroti. Estamos siguiendo a los más insignes seguidores de los círculos de Juan de Valdés. Esto es Historia con Sentido y encantado de haberoslo podido comentar un día más, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.